El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte presentan un viaje por la historia de México a través del arte. Bienvenido al Museo Nacional de Arte. Este museo te ofrece un panorama del arte mexicano desde el siglo XVII hasta 1950. Se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Plaza Tolzá. El edificio que lo alberga también se conoce como el Palacio de Comunicaciones y es una obra del Porfiriato encomendada al arquitecto italiano Silvio Conti. El palacio comenzó a construirse en 1904 y terminó 7 años después. Para la ornamentación y la decoración de interiores se contrató a una familia de artistas italianos. Los Coppedè, de Carlo Coppedè, son las pinturas de los plafones de la escalera y del salón de recepciones que aluden a los lemas del Porfiriato. La primera representa una alegoría de la paz, mientras que la segunda se refiere al progreso, el cual se sustenta en la ciencia, la libertad, la historia, el trabajo y el arte. Cuando recorras las salas del museo, disfrutarás más siguiendo reglas sencillas. Debes empezar hacia la derecha, porque las exposiciones casi siempre se disponen en ese orden. Cuando estés frente a una obra, es necesario que te sitúes a una distancia adecuada. Acércate si es pequeña y aléjate si es grande. Observa las obras de izquierda a derecha y busca el foco de atención. Nunca toques las obras, porque se deterioran. Iniciemos ahora nuestra visita. Las salas de exposición se abren con Ciguateteo, una escultura mexica del arte prehispánico, símbolo de las mujeres que mueren durante el parto y por ello, cada mañana intervienen como parteras en el nacimiento del sol. Continuamos nuestro recorrido con la época colonial, cuando se produjo el encuentro entre la cultura prehispánica y la española en el siglo XVI. Como resultado de la influencia de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida novohispana, el arte se destinó a la producción de objetos para el culto o para las fiestas religiosas. Se representaron temas sobre la vida de Jesús, de la Virgen María y de los santos, como modelos a seguir para la vida espiritual. En la sala de pintura virreinal encontramos el matrimonio místico de Santa Catalina de Alejandría, de Luis Juárez. Observa el alargamiento de las formas, los delicados brocados y joyas, y el curioso efecto de las figuras, que parece que vuelan como si no tuvieran peso. Estas son características de la pintura de finales del siglo XVI. Para mediados del siglo XVII, los artistas utilizaron sombras muy marcadas, provocando escenas teatrales. Pronto, fueron abandonados este tipo de efectos para dar lugar al estilo barroco, siendo el siglo XVIII la época de su mayor esplendor en México. En la serie de pequeñas pinturas, Escenas de la vida de la Virgen, de José de Ibarra, es posible encontrar las características barrocas, el empleo de la línea curva que tiende a ocupar todo el espacio con decoraciones, los colores brillantes y una gran luminosidad. Por su parte, las figuras y ropajes están dotados de gran movimiento que parecen volar con el viento. La pintura novohispana fue fundamentalmente religiosa, pero también se representaron retratos y exvotos que son los agradecimientos por algún milagro o favor divino. Durante los últimos años del siglo XVIII, los monarcas españoles de la dinastía borbónica reorganizaron las instituciones coloniales mediante reformas político-económicas. Uno de los resultados de estas reformas fue la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, en el año de 1783. En este plantel oficial se instruía a los artistas. La academia introdujo el estilo neoclásico que sustituiría al barroco. Desapareció la ornamentación barroca y se utilizaron elementos más sencillos, tomando como modelo el arte de la antigüedad griega. En el siglo XIX, a partir de la independencia, frente a cada acontecimiento histórico, los artistas académicos fueron llamados a ilustrar el pensamiento del grupo político al que pertenecían, ya fuera liberales o conservadores. De esta manera, la Academia contribuyó a recuperar los héroes nacionales como Iturbide y el emperador Moctezuma II.
Los temas tratados en pintura se tomaron de la Biblia o de la antigüedad clásica y no de la historia patria reciente. Pero cuando vemos las pinturas El Arca de Noé o Los hebreos cautivos en Babilonia, de Joaquín Ramírez, podemos recordar que el Partido Conservador tomó la religión como el punto a defender frente a los propósitos de los liberales de formar una sociedad sin credo. En general, las obras de esta época obedecen a las disposiciones establecidas por la Academia, esto es, figuras idealizadas con un cierto aire de melancolía y con colores bien equilibrados. Para 1861, con el triunfo de la Guerra de Reforma y una vez reintegrado Benito Juárez a la capital del país, se instauró un gobierno liberal. El gran impacto que tuvieron las leyes de reforma en la vida del país quedó consignado visualmente en algunos trabajos académicos, como El Patio de San Agustín y Exconvento de San Bernardo, de José María Velasco, vivo testimonio de los efectos de la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Pronto vino el Segundo Imperio, que abarcó desde 1864 hasta 1867. El emperador Maximiliano de Habsburgo dio preferencia a los artistas mexicanos por sobre los extranjeros, y se advierte un giro hacia la representación de asuntos tomados de la historia patria. Con el triunfo definitivo del gobierno liberal, en 1867, las artes colaboraron en la consolidación de la conciencia nacional mediante la recreación de los asuntos de historia tomados de la época prehispánica. También los temas costumbristas fueron adquiriendo matices locales. Una de las tendencias más características en aquellos años fue el realismo sentimental, como es el caso de La Flor Marchita, que exhibe el museo en su sala 10. Después del triunfo de la Revolución de Tuxtepec, en 1876, ascendió al poder Porfirio Díaz. México entró en otro periodo de su historia. La pintura y escultura monumental se constituyeron en los medios de expresión del nacionalismo. Los temas tratados con mayor frecuencia fueron la historia antigua y la conquista de México. Pero más interesaba a los pintores los episodios de la reciente guerra contra la invasión extranjera, especialmente en los que el general Porfirio Díaz había tenido participación sobresaliente. Por ejemplo, Gabriel Guerra realizó la enorme escultura del general Carlos Pacheco, quien combatió a favor de Díaz y en la batalla perdió una pierna. El género costumbrista alcanzó una expansión considerable en la pintura de finales del siglo XIX. En la obra El Velorio, de José Jara, aparece el campesino ejemplar, que encarna los valores del grupo en el poder. Por otra parte, el ingreso de México a la modernidad, hacia finales del siglo, provocó una serie de reacciones por parte de los artistas. Dos fenómenos distinguen a la cultura de fin de siglo. Primero, la búsqueda de la belleza absoluta, y segundo, el decadentismo que se caracterizaba por el desencanto, el hastío y el más negro pesimismo. Las manifestaciones modernistas se fueron abriendo camino y tuvieron su pleno desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, cuando el Estado mexicano, recién surgido de la Revolución de 1910, intentaba afirmarse sobre nuevas bases sociales y legales. La Revolución marcó de manera profunda el arte del momento. Hacia 1920, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que era antes la Academia, mostró una sorprendente apertura a las nuevas corrientes artísticas con la fundación de las escuelas de pintura al aire libre. Así, gracias al paisajismo al aire libre o a pleno aire, tomó nuevos caminos el arte mexicano. Una de las preocupaciones culturales durante la segunda y tercera décadas de nuestro siglo fue la reflexión sobre el mestizaje y lo popular. El ascenso de los personajes populares al papel de protagonistas constituye una de las características de las imágenes utilizadas por el nacionalismo modernista y principal legado a la Escuela Mexicana de Pintura, que pretendía proyectar plásticamente nuestra propia identidad o todo aquello que nos distingue como nación. Aspiraba a la originalidad como valor supremo del arte moderno, añadiendo como temática central lo mexicano. En los
los años 40, los temas cambian al representarse los sentimientos de soledad y aislamiento del individuo frente al mundo. Los artistas recurren a elementos de la fantasía y de los sueños. Puedes observarlos en pinturas como la de Rufino Tamayo titulada Terror Cósmico o en la de Leonora Carrington, Cihuacóatl. Esperamos que hayas disfrutado este breve encuentro con la historia y el arte a través de la contemplación de los trabajos de nuestros mejores artistas. Te invitamos a continuarlo. Con tus amigos, recorre las salas de exposición de este museo que es tuyo.